Un padre multimillonario encuentra a unas gemelas pobres y hambrientas en una estación de tren en la víspera de Año Nuevo. Y lo que hace es increíble. El reloj en la sala marcaba las 5 de la tarde cuando Calder Blake se dio cuenta de que pasaría otra víspera de Año Nuevo solo. No era algo que le molestara, o al menos eso se decía mientras ajustaba el reloj de oro en su muñeca, un regalo de Navidad que se había comprado él mismo. Después de todo, la soledad y Calder Blake eran viejos conocidos. La mansión en Greenwich, Connecticut, estaba impecable como siempre. Los suelos de mármol reflejaban la luz suave que entraba por las ventanas del suelo al techo. La decoración minimalista, elegida por un diseñador de interiores premiado, creaba una atmósfera que las revistas de arquitectura soñarían con fotografiar. Todo allí costaba una fortuna, desde las obras de arte contemporáneo hasta los pomos de las puertas importados. No faltaba nada en esa casa, excepto la vida. A Sai le gustarían estos chocolates belgas, pensó mientras guardaba una caja dorada en la despensa. Su hija de 5 años tenía un gusto especial por los dulces, al que raramente cedía cuando aún vivía allí. Ahora, 6 meses después de la separación, se preguntaba si Amanda, su exesposa, seguía manteniendo las mismas reglas estrictas sobre el azúcar. Probablemente no. Su nuevo esposo, un chef de Boston, parecía mucho más relajado con todo. Calder se sirvió un whisky de 30 años. Lo bebió lentamente y observó el jardín a través de la ventana. El cielo gris prometía nieve para más tarde. Un 31 de diciembre típico en el noreste de Estados Unidos. Frío, melancólico y silencioso. Exactamente en lo que se había convertido su vida. Las videollamadas con Ivy se habían vuelto menos frecuentes en las últimas semanas. La niña estaba entusiasmada con su nueva escuela, nuevos amigos, y especialmente con su padrastro, quien hacía panqueques en forma de animales para el desayuno. ¿Cómo podía competir con eso? Apenas sabía usar la tostadora sin quemar el pan. Su teléfono vibró. Un mensaje de su asistente personal recordándole la invitación a una fiesta de Año Nuevo en casa de un socio. Elegante, exclusiva, llena de gente importante y absolutamente lo último que quería hacer esa noche. Calder respondió con un simple «No podré asistir», y apagó el dispositivo. No necesitaba excusas elaboradas. Cuando tienes miles de millones en el banco, la gente acepta un no, sin muchas preguntas. El sonido de sus pasos resonaba por las habitaciones vacías mientras caminaba sin rumbo por la casa. Se detuvo frente a la habitación de Ivy, intacta desde que se fue, los juguetes organizados en los estantes, la cama hecha con la manta de unicornios, los libros infantiles alineados, todo conservado como un pequeño museo de recuerdos. Cerró la puerta, incapaz de quedarse allí por mucho tiempo. Las paredes de la mansión parecían cerrarse sobre él, asfixiándolo con el peso del silencio. Necesitaba salir. Un paseo, decidió, solo para despejar la mente. Se puso su abrigo más discreto, aunque aún visiblemente caro para cualquier observador atento. Se calzó unas botas adecuadas para el frío y salió al aire helado de la tarde. La nieve comenzaba a caer en copos ligeros, bailando en el aire antes de tocar el suelo. Calder no era un hombre de caminatas sin rumbo. Toda su vida había estado construida sobre objetivos claros, estrategias calculadas y resultados medibles. Incluso su ejercicio diario era cronometrado y monitoreado por dispositivos de última generación. Pero hoy solo caminaba sin dirección, dejando que sus pies lo alejaran de la mansión vacía. Las calles del vecindario adinerado estaban desiertas. Todos se preparaban para fiestas elaboradas o viajes de última hora a destinos exóticos. A través de las ventanas iluminadas, vislumbraba familias reunidas, niños corriendo, mesas siendo preparadas, fragmentos de vidas que parecían pertenecer a un universo completamente distinto al suyo. Sin darse cuenta, Calder se alejó del área residencial exclusiva y llegó a una zona más concurrida de la ciudad. Tiendas aún abiertas, gente apresurada con bolsas de compras de último minuto, música navideña que aún sonaba en los altavoces.
La vida normal seguía su curso, ajena al vacío que él cargaba. La estación de tren no estaba en su camino habitual, pero algo lo atrajo allí. Quizás la idea fugaz de comprar un boleto a cualquier lugar, escapar por una noche de quien era. Una fantasía infantil para un hombre que no podía permitirse desaparecer. Demasiadas personas, empleos e inversiones dependían de sus decisiones diarias. El interior de la estación era más cálido, pero casi tan vacío como las calles. Algunos viajeros solitarios esperaban, mirando constantemente sus relojes. Los empleados bostezaban, contando las horas hasta el final de su turno. Y entonces, en un banco apartado, las vio. 2 niñas pequeñas, idénticas, sentadas una al lado de la otra como muñecas olvidadas. Cabello rubio despeinado, rostros pálidos con pecas, abrigos demasiado delgados para el frío. Parecían tener la edad de Abby, 5, quizás 6 años. Grandes ojos verdes que contenían una seriedad impropia de niños tan pequeños. Calder se detuvo, inseguro. Miró alrededor, buscando a algún adulto que estuviera con ellas. Nadie. Las niñas hablaban entre sí en voz baja, frotándose las manos de vez en cuando para calentarse. ¿Están solas?, preguntó, acercándose con cautela. Las 2 se sobresaltaron como animales salvajes listos para huir. La que estaba más cerca de él, con una cinta roja descolorida en el cabello que la distinguía de su hermana, respondió con una voz pequeña. «Estamos esperando». «¿Esperando a quién?», insistió Calder, manteniendo una distancia respetuosa. Las niñas intercambiaron miradas rápidas, una comunicación silenciosa que solo los gemelos parecen dominar. «Solo esperando», repitió la misma niña. Algo en esas niñas activó una alarma en Calder. La forma en que se acurrucaban en el banco. Sus miradas desconfiadas, su ropa inadecuada para el clima. Años negociando con personas que intentaban ocultar sus verdaderas intenciones, lo habían vuelto bueno para detectar mentiras. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Otro intercambio de miradas. Esta vez la segunda niña respondió. Desde ayer. Calder sintió un nudo en el pecho. Niñas solas, en la víspera de Año Nuevo. La temperatura seguiría bajando durante la noche. ¿Han comido hoy? Ambas negaron con la cabeza. No hemos comido en 2 días, confesó la que llevaba el lazo rojo, como si ya se hubiera rendido a mantener secretos. ¿2 días? Calder miró a su alrededor nuevamente, buscando cámaras de seguridad, empleados de la estación, cualquier persona que pudiera estar observando la situación. La estación estaba prácticamente desierta en esa tarde festiva. ¿Cómo se llaman?, preguntó, sentándose en el banco frente a ellas. Soy Nelly, dijo la del lazo. Ella es Ruby. Ruby asintió tímidamente, estudiando a Calder con ojos cansados. Yo soy Calder. ¿Tienen a dónde ir? Las 2 se miraron de nuevo. Esta vez fue Ruby quien respondió, con una voz aún más baja que la de su hermana. Vamos a quedarnos aquí. La idea de que 2 niñas pasaran solas la víspera de Año Nuevo, con hambre, en una estación de tren, despertó algo dentro de Calder, una emoción que no podía nombrar. Algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Indignación, preocupación, responsabilidad. ¿Quieren pasar el Año Nuevo en una casa? Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlo. En mi casa. Quiero decir, hay comida, calefacción. Pueden tomar un baño caliente, comer y descansar. Nelly apretó la mano de su hermana, con los ojos bien abiertos en una mezcla de esperanza y sospecha. No te conocemos, dijo con una sabiduría que no correspondía a su edad. Calder asintió, respetando su precaución. Puedo llamar a la policía o a los servicios sociales, si lo prefieren, pero es la víspera de Año Nuevo, y puede que tarden en venir. Mientras tanto, seguirían con hambre y frío. Las niñas susurraron entre ellas durante unos segundos. Finalmente, Nelly lo miró. ¿De verdad tienes comida en tu casa? Mucha comida, les aseguró. Podemos preparar lo que quieran.
Otro momento de deliberación silenciosa entre las hermanas. Finalmente, Ruby asintió levemente, y Nelly anunció: «Iremos, pero si algo es raro, sabemos correr rápido». La amenaza infantil, tan seria saliendo de esos labios pequeños, casi hizo que Calder sonriera, pero mantuvo su expresión neutra, respetando la gravedad de la situación para ella. Ollas. Trato hecho. El camino de regreso fue silencioso. Las niñas caminaban lado a lado, manteniendo una distancia prudente de Calder. Nelly de vez en cuando señalaba algo en la calle. Una decoración navideña especialmente brillante, un perro caminando con su dueño, y Ruby respondía con asentimientos o susurros. La nieve caía con más fuerza ahora, y Calder notó cómo las niñas temblaban con sus abrigos delgados. Cuando la mansión apareció a lo lejos, imponente en su aislamiento, las gemelas se detuvieron por un momento. ¿Vives ahí?, preguntó Nelly, con sorpresa evidente en la voz. Sí. Parece un castillo, comentó Ruby, hablando directamente con él por primera vez sin que la animaran. Es demasiado grande para una sola persona, admitió Calder. La casa que siempre le había parecido un símbolo de éxito, vista a través de los ojos de esas niñas, le parecía ahora absurdamente desproporcionada, un monumento a la soledad. Entraron por la puerta principal, y Calder observó cómo las niñas absorbían el entorno con los ojos muy abiertos. Sus zapatos desgastados dudaban sobre la alfombra persa, como si temieran ensuciarla. «Pueden entrar», las animó. «Vamos a buscar algo de comer primero». En la cocina espaciosa e inmaculada, Calder se dio cuenta de que no sabía exactamente qué comían las niñas de esa edad. Cuando Ivy estaba en casa, la ama de llaves se encargaba de sus comidas, siguiendo un menú diseñado por una nutricionista pediátrica. «¿Qué les gustaría comer?», preguntó, abriendo el refrigerador bien surtido. Nelly y Ruby se miraron, aparentemente tan perdidas como él, ante tantas opciones. «Cualquier cosa», respondió finalmente Nelly. Calder comenzó a sacar cosas del refrigerador y la despensa. Pasta, salsas, frutas, jugos, pan, pasteles. Un festín improvisado comenzó a tomar forma sobre la encimera de mármol. «¿Les gusta el chocolate caliente?», preguntó, recordando cuánto le gustaba a Ivy en los días fríos. Sus ojos se iluminaron al instante, y Calder sintió una satisfacción inesperada. Mientras preparaba el chocolate, observaba cómo las niñas se acercaban tímidamente a la comida, como si aún no pudieran creer que podían tocarla. «Pueden servirse», dijo. «Pero quizás quieran tomar primero un baño caliente. Tengo ropa que tal vez les quede». Nelly miró su ropa sucia y luego a su hermana, que asintió ligeramente. «Un baño estaría bien», aceptó. Calder las llevó a una de las habitaciones de invitados. Encendió la calefacción y preparó el baño. Encontró algo de la ropa vieja de Ivy, que, aunque un poco grande para las gemelas, sería mejor que lo que llevaban puesto. «Las dejaré solas», dijo, colocando toallas esponjosas sobre la cama. «Estaré en la cocina terminando la cena». De regreso en la cocina, Calder se encontró trabajando con un propósito que no sentía desde hacía meses. Puso la mesa del comedor, encendió algunas velas y puso música suave en el sistema de sonido. No era una celebración elaborada, pero se sentía mucho más acogedora que la cena solitaria que había planeado. Media hora después, las niñas aparecieron en la entrada de la cocina, transformadas. Su cabello rubio, ahora limpio, brillaba como el oro bajo la luz. La ropa de Ivy, camisetas suaves y pantalones deportivos, envolvía sus pequeños cuerpos con comodidad. Sus rostros, aunque aún pálidos, habían recuperado algo de color. «Tomen asiento», invitó, señalando la mesa puesta. «La cena está lista». Las gemelas se acomodaron, mirando con fascinación los platos frente a ellas. Calder sirvió pasta, ensaladas, pan y finalmente el chocolate caliente en tazas grandes. Lo observó con una extraña satisfacción mientras comían, primero con cautela,
luego con evidente placer. Fue durante el postre, generosas porciones de pastel de manzana con helado, cuando Nelly lo miró con renovada curiosidad. ¿Tienes una hija?, preguntó señalando la ropa que llevaban puesta. La pregunta golpeó a Calder como un suave puñetazo en el estómago. Tantas emociones contenidas en una pregunta tan simple. Sí, respondió después de un momento. Pero vive con su madre en otra ciudad. Nelly asintió como si entendiera perfectamente las complejidades de la vida adulta. ¿Tiene nuestra edad? Sí, 5 años, confirmó Calder. Se llama Ivy. Ivy es un nombre bonito, comentó Ruby, sorprendiéndolo de nuevo al hablar espontáneamente. Gracias, sonrió Calder. Nelly y Ruby también son nombres bonitos. Un silencio cómodo cayó sobre la mesa mientras terminaban el postre. Calder observó a las niñas, sintiendo que algo extraño crecía dentro de él. Algo cálido e inquietante. Había personas en su mesa, voces en su casa. Ya no se sentía como un fantasma vagando por habitaciones vacías. Más tarde, después de acomodar a las niñas en la habitación de invitados, Calder se quedó de pie en el pasillo oscuro. La casa ya no estaba vacía. Había sonidos de respiraciones suaves provenientes del cuarto, pequeños cuerpos cálidos bajo las mantas, vasos de agua en las mesitas de noche. Era la primera noche en mucho tiempo que Calder no se sentía invisible en su propio hogar. Y mientras la nieve seguía cayendo afuera, cubriendo el mundo con su manto blanco, algo dentro de él, dormido durante años, comenzó lentamente a despertar. En la mañana del primer día del año, Calder se despertó más temprano de lo habitual. Por un momento se quedó acostado escuchando los sonidos de la casa. En lugar del silencio habitual, captó susurros y risas viniendo del pasillo. Le tomó unos segundos recordar a las niñas, las gemelas, Nelly y Ruby. Se levantó, se puso una bata y abrió la puerta de su habitación. En el pasillo, las dos pequeñas figuras se congelaron al verlo, como si las hubieran atrapado haciendo algo prohibido. Estaban explorando los retratos enmarcados de la pared. «Buenos días», dijo Calder, tratando de sonar casual, como si despertarse con 2 niñas en su casa fuera lo más normal del mundo. «Buenos días», respondieron al unísono, con el cabello rubio todavía revuelto por el sueño. «¿Durmieron bien?», preguntó, dándose cuenta de que no sabía exactamente cómo hablar con niños a primera hora. Nelly asintió, mientras Ruby solo lo miraba con sus ojos atentos. Todavía llevaban la ropa de Ivy de la noche anterior, ahora arrugada. «Hoy deberíamos comprarles algo de ropa», dijo Calder, más para sí mismo que para ellas. En la cocina se dio cuenta de otro problema. No tenía nada apropiado para el desayuno de un niño. Su despensa, aunque bien surtida con productos gourmet, no contenía cereales coloridos, ni galletas con forma de animales como las que recordaba ver en casa de su hermana cuando visitaba a sus sobrinos. «¿Qué suelen comer en la mañana?», preguntó a las niñas, que lo habían seguido a la cocina. Nelly y Ruby intercambiaron una rápida mirada. «Cualquier cosa», respondió Nelly, igual que la noche anterior. Calder buscó en el refrigerador y la despensa. Logró preparar tostadas con mermelada, algo de fruta cortada y leche con chocolate. No era una comida elaborada, pero las niñas comieron con entusiasmo, como si fuera un banquete. Mientras servía el chocolate caliente en 3 tazas, 2 pequeñas y coloridas que encontró al fondo de un armario, probablemente dejadas por Ivy, supuso, y su habitual taza de café, la realidad de la situación lo golpeó. 3 tazas sobre la mesa, 3 personas en la casa, una pequeña familia improvisada en una mañana de enero. «¿Qué vamos a hacer hoy?», preguntó Nelly, balanceando las piernas en la silla que le quedaba muy alta. Calder miró el reloj. En un día normal, estaría preparándose para una videollamada o revisando contratos, pero hoy no se sentía como un día normal. «Creo que necesitamos comprar algunas cosas para ustedes», respondió. «Y luego decidimos». Después del desayuno,
Calder hizo una llamada. No a los servicios sociales, ni a la policía, como sabía que debía hacer, sino a su asistente personal. Le pidió que cancelara todas sus citas por el resto de la semana y que organizara la entrega de ropa infantil, juguetes y alimentos apropiados para su edad. Con su eficiencia habitual, ella no hizo preguntas, solo anotó las tallas estimadas y prometió tener todo entregado esa misma tarde. Mientras esperaban las entregas, Calder improvisó. Encontró papel y bolígrafos en su oficina y montó una estación de dibujo en la gran mesa del comedor. Las niñas, al principio tímidas, pronto quedaron completamente absortas, creando mundos coloridos sobre el papel blanco. «Mira, dibujé nuestra casa», dijo Ruby, sorprendiendo a Calder al hablar espontáneamente. En el dibujo, una casa grande con muchas ventanas albergaba 3 figuras sonrientes en forma de palitos. «Este eres tú», dijo, señalando la más alta. «Y estas somos nosotras». Calder sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de ternura y alarma. Nuestra casa. Estas niñas, a quienes conocía desde hacía menos de 24 horas, ya lo incluían en su concepto de hogar. Y lo más sorprendente, no quería corregir esa impresión. Las entregas comenzaron a llegar poco después del almuerzo improvisado que prepararon juntos, sándwiches simples y jugo de naranja. Primero la ropa, vestidos, pantalones, camisas, pijamas, sífitos, todo por duplicado y en tallas aproximadas. Luego los juguetes, muñecas, bloques de construcción, libros infantiles, juegos de mesa. Finalmente, los víveres. Cereales, galletas, frutas, leche, jugos, ingredientes para comidas sencillas. Calder había buscado en Internet recetas fáciles para niños. Las gemelas observaban todo con los ojos muy abiertos, como si no pudieran creer la cantidad de cosas que aparecían ante ellas. ¿Todo esto es para nosotras?, preguntó Ruby tímidamente, tocando un vestido azul con estrellitas. «Sí», confirmó Calder. «Necesitan ropa limpia y cosas con las que jugar mientras estén aquí». La expresión de Nelly se volvió de repente seria. «¿Cuánto tiempo nos vamos a quedar?». La pregunta golpeó a Calder como un puñetazo en el estómago. Sabía lo que debía hacer, lo que dictaban la ley y el sentido común: llamar a las autoridades, explicar la situación, devolver a las niñas al sistema. Pero algo dentro de él se resistía a esa idea. «Por ahora pueden quedarse el tiempo que necesiten», respondió, de forma vaga. El rostro de Nelly se iluminó, y le sonrió a su hermana. Luego ambas corrieron a explorar los nuevos juguetes. La tarde pasó en un torbellino de actividades. Probarse la ropa nueva, armar rompecabezas, leer libros con dibujos. La mansión, antes tan silenciosa, ahora resonaba con voces infantiles y risas. Calder se dio cuenta de que sonreía mientras preparaba la cena, una receta sencilla de macarrones con queso que encontró en Internet, descrita como la favorita de los niños. Sus habilidades culinarias eran limitadas, pero las niñas lo ayudaron, mezclando los ingredientes y probando la salsa con expresiones serias de aprobación. Después de cenar, se sentaron en la sala, ahora transformada por juguetes esparcidos y dibujos pegados en las paredes. Calder encendió la televisión y encontró una película animada. Las gemelas se acomodaron en el sofá, una a cada lado de él, como si fuera lo más natural del mundo. A mitad de la película, Ruby se quedó dormida, con la cabeza apoyada contra el brazo de Calder. Nelly resistió unos minutos más antes de rendirse al sueño. Con cuidado de no despertarlas, Calder las cargó una por una hasta la habitación de invitados. Al arroparlas, observó sus rostros tranquilos. En tan solo un día, estas 2 niñas habían transformado por completo su casa y su rutina. Los rincones antes vacíos ahora estaban llenos de juguetes coloridos. El refrigerador, que antes solo contenía alimentos sofisticados y bebidas costosas, ahora guardaba leche, yogures y cajas de jugo.
Las paredes blancas e impersonales comenzaban a llenarse de dibujos infantiles. De vuelta en la sala, Calder empezó a recoger los juguetes esparcidos. Debería haberse sentido molesto por el desorden, por la invasión de su espacio meticulosamente organizado. Pero sorprendentemente, no lo estaba. Cada pieza de Lego encontrada bajo el sofá, cada muñeca dejada sobre la mesa de centro, cada libro abierto sobre la alfombra, todo le hacía sonreír. Se sentó en el sofá ahora vacío y miró a su alrededor. La casa se sentía más pequeña, más acogedora, más viva. Y él, que durante tanto tiempo se había sentido como un fantasma vagando por habitaciones vacías, ahora se sentía real, necesario, presente. Sin darse cuenta, había empezado a disfrutar estar allí, a preocuparse, a tener algo más importante que reuniones y contratos para llenar sus días. Tener voces llamando su nombre, risas resonando por los pasillos, pequeñas manos sosteniéndolo. Mañana, se dijo. Llamaré a las autoridades, explicaré la situación. Haré lo correcto. Pero mientras subía las escaleras hacia su habitación, Calder ya sabía, en el fondo, que no estaba listo para dejarlas ir. Calder se despertó de repente, sacado del sueño por un sonido que tardó unos segundos en identificar. Llanto, agudo, desesperado y asustado, proveniente del cuarto donde dormían las niñas. Miró el reloj digital en su mesa de noche. 3227 Cutia M. Por un momento, se quedó paralizado, sin saber qué hacer. No existía un manual de instrucciones para situaciones como esa. En sus raras visitas con Ivy, Amanda siempre se encargaba de las pesadillas nocturnas, dejándolo a él en el cómodo rol de observador. El llanto se intensificó, ahora acompañado de una pequeña voz pidiendo ayuda. Calder apartó las cobijas y se levantó por impulso. Corrió por el pasillo, sus pies descalzos silenciosos sobre la alfombra. ¡Sa! La puerta del cuarto de invitados estaba entreabierta. Una luz nocturna en forma de estrella, comprada esa misma tarde, proyectaba un resplandor suave sobre las dos camas. En la primera, Nellie estaba sentada, con las rodillas contra el pecho y el rostro contorsionado por el llanto. En la otra cama, Ruby la observaba con ojos grandes y asustados, aferrada a la manta. «Nellie», llamó Calder suavemente, entrando al cuarto. «¿Qué pasó?» La niña lo miró, con el rostro empapado en lágrimas, los ojos rojos y asustados. Intentó hablar, pero solo logró sollozar con más fuerza. «Fue una pesadilla», explicó Ruby, con la voz temblorosa. «Soñó que nos encontraban». Calder se sentó al borde de la cama de Nellie, sin saber qué hacer. ¿Debía consolarla con palabras? ¿Llamar a alguien? ¿Ofrecerle agua? Antes de poder decidir, Nellie se lanzó hacia él, rodeándole el cuello con sus pequeños brazos con una fuerza sorprendente. Su cara húmeda se apretó contra su hombro. El llanto, ahora amortiguado por la tela de su camiseta, seguía sacudiendo su pequeño cuerpo. «Está bien», murmuró Calder, abrazándola torpemente. «Solo fue una pesadilla. Aquí estás a salvo». Por encima del hombro de Nellie, vio a Ruby observándolos, con los ojos brillando por las lágrimas contenidas. Extendió un brazo hacia ella en una invitación silenciosa. Sin dudarlo, la niña saltó de su cama y se unió al abrazo, apretándose contra el costado libre de Calder. Era la primera vez que las abrazaba a las dos al mismo tiempo. El calor de sus pequeños cuerpos contra el suyo, la confianza implícita en el gesto, la fragilidad y la fuerza que sintió en ese contacto. Todo lo golpeó como una ola inesperada. «En el sueño gritaban», explicó Nellie entre sollozos, «diciendo que nos iban a encontrar y llevarnos de vuelta». «Nadie las vas a llevar», respondió Calder, sorprendido por la firmeza en su propia voz. Sintió que ambas se relajaban ligeramente ante sus palabras, como si su voz tuviera el poder de ahuyentar los monstruos de la noche. Era una sensación extraña, ser el refugio de alguien, la persona a la que acuden cuando sienten miedo.
¿Qué les parece si preparo leche caliente?, sugirió vagamente, recordando que eso era lo que su madre le ofrecía cuando él tenía pesadillas hace muchas décadas. Las gemelas asintieron al unísono, aún aferradas a él. Con cuidado, Calder se puso de pie, una niña en cada brazo. Eran ligeras, demasiado ligeras, pensó, y se acomodaron naturalmente contra su cuerpo. Sus cabecitas rubias apoyadas en sus hombros. En la cocina, iluminada solo por la luz tenue sobre la estufa, Calder logró, con cierta dificultad, calentar leche en una cacerola mientras seguía sosteniendo a Ruby. Nellie se había sentado en uno de los taburetes altos, con las piernas colgando en el aire, los ojos enrojecidos siguiendo cada movimiento de Calder. Mi papá solía hacer chocolate caliente cuando yo tenía pesadillas, comentó Calder mientras servía la leche en 2 tazas. Pero le añadía un ingrediente secreto. ¿Cuál era?, preguntó Ruby, su curiosidad superando momentáneamente el miedo. Canela, respondió, sonriendo mientras encontraba el frasco en el armario. Solo una pizca. Hace toda la diferencia. Espolvoreó la canela sobre la leche y entregó las tazas a las niñas, que soplaron el vapor antes de probarla. Sus rostros se iluminaron con tímidas sonrisas al saborearla. «Está rica», aprobó Nellie. «Es mágica», corrigió Calder, sentándose entre ellas. «La leche con canela ahuyenta las pesadillas. Al menos eso siempre me dijo mi papá». «¿Tu papá era bueno?», preguntó Ruby, sus ojos verdes fijos en él por encima del borde de su taza. La pregunta lo tomó desprevenido. «Sí. Cuando estaba en casa», respondió con sinceridad. «Viajaba mucho por trabajo, pero cuando estaba conmigo, era atento». «Como tú», observó Nellie. Algo se tensó en el pecho de Calder. ¿Eso era lo que estaba haciendo? Atento. Parecía una palabra demasiado simple para describir lo que sentía. Esta mezcla confusa de protección, responsabilidad y afecto que crecía con cada hora compartida con las gemelas. Se quedaron en la cocina hasta que las tazas estuvieron vacías y los ojos de las niñas comenzaban a cerrarse de nuevo. Calder las acompañó de regreso a su habitación, ayudándolas a acomodarse en sus camas. Cuando se giró para salir, 2 voces lo llamaron al unísono. «Quédate aquí». Miró sus pequeños rostros, iluminados por la luz de la lámpara en forma de estrella, y supo que no podía negarles esa petición. Movió el sillón desde la esquina de la habitación hasta un lugar entre las 2 camas y se sentó. «Me quedaré hasta que se duerman», prometió. «¿Puedes contar un cuento?», preguntó Ruby. Calder pensó un momento. No recordaba ningún cuento infantil adecuado. Su conocimiento literario se inclinaba más hacia los clásicos rusos y las biografías de CEOs exitosos. Decidió improvisar. «Érase una vez 2 princesas», comenzó, viendo cómo los ojos de las niñas se iluminaban. Eran gemelas, y tenían el cabello dorado como el sol. Vivían en un reino lejano donde los árboles eran de chocolate y los ríos de limonada. El cuento continuó, lleno de detalles fantásticos y aventuras improbables, hasta que los párpados de las niñas se volvieron demasiado pesados para mantenerse abiertos. La respiración de Ruby fue la primera en volverse profunda y regular, seguida poco después por la de Nellie. Incluso después de que ambas se durmieran, Calder permaneció en el sillón, observándolas. La luz tenue resaltaba sus perfiles idénticos, las pequeñas narices respingadas, las mejillas aún redondas por la infancia, las pestañas largas sobre la piel clara. Dormidas, se veían frágiles e infinitamente preciosas. Fue en ese momento, sentado entre las 2 camas en medio de la noche, cuando Calder sintió que algo se movía dentro de él. Una sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, había personas que realmente dependían de él. No de su dinero ni de su influencia, sino de él como ser humano, como protector, como el adulto responsable que mantenía a raya a los monstruos. Y ese sentimiento,
En lugar de asustarlo, lo fortaleció, como si hubiera descubierto un propósito que nunca supo que estaba buscando. En algún momento, se quedó dormido en el incómodo sillón, con los brazos cruzados sobre el pecho y la cabeza ladeada. Se despertó con los rayos del sol entrando por la ventana y el sonido de risitas apagadas. Abrió los ojos y encontró a Nelly y Ruby ya despiertas, sentadas en sus camas, mirándolo con expresiones divertidas. «¿Roncas?», le informó Nelly, riendo detrás de su mano. Calder se enderezó en el sillón, sintiendo su espalda protestar por la mala noche. «No ronco», se defendió automáticamente, pasándose una mano por el cabello despeinado. «Sí roncas», insistió Ruby, «como un osito». No pudo evitar sonreír ante la comparación tan específica. «Un osito, ¿eh? Al menos no un oso grande». Las niñas rieron y el sonido de su risa, libre del dolor de la noche anterior, hizo que algo cálido se expandiera por el pecho de Calder. «¿Quién quiere panqueques para el desayuno?», ofreció, levantándose y estirando sus músculos adoloridos. «Yo», respondieron las dos al unísono, saltando de la cama. En la cocina iluminada por el sol, Calder preparó la masa para los panqueques siguiendo una receta que encontró en internet. Las gemelas ayudaron, añadiendo ingredientes y mezclando la masa con intensa concentración. Había harina esparcida por la encimera y gotas de leche en el suelo, pero a él no le importaba. El desorden le parecía correcto de alguna manera, una señal de vida, de presencia. Con los panqueques apilados en platos coloridos y cubiertos con jarabe de arce, se sentaron en la mesa de la cocina. El sol de la mañana entraba por los grandes ventanales, creando charcos dorados en el suelo de madera. Era un momento perfecto, pensó Calder. El tipo de escena que podría estar en un comercial de mantequilla o en una postal navideña. Fue entonces cuando Nelly, tras intercambiar una mirada significativa con su hermana, dejó el tenedor y lo miró directamente. «¿Vas a llamar a los servicios sociales hoy?», preguntó, con la voz repentinamente seria. La pregunta tomó a Calder por sorpresa. Lo había considerado. Por supuesto. Era el procedimiento correcto, el camino legal. Dos niñas aparentemente abandonadas o fugitivas debían ser reportadas a las autoridades. «¿Por qué no me cuentan de dónde vienen?», sugirió con suavidad. Eso ayudaría a decidir qué hacer. Las gemelas intercambiaron otra mirada, una conversación silenciosa ocurriendo entre ellas. Fue Ruby quien habló primero, con su voz normalmente suave convertida en un susurro. «Vivíamos con el señor y la señora Landry. Son nuestros padres de acogida, pero en realidad no nos quieren. Solo quieren el dinero que el gobierno les da», completó Nelly, con los ojos fijos en la mesa. Calder sintió un vacío en el estómago. «¿Qué quieren decir? Reciben dinero para cuidarnos», explicó Nelly. «Pero se lo gastan todo en cerveza y cigarros. Y nunca están en casa», agregó Ruby. «Solo su hijo mayor, Tyler. Pero él también bebe mucho y se enoja». La imagen que las niñas pintaban era perturbadora. Calder mantuvo su expresión neutra, sin querer asustarlas con la indignación que crecía dentro de él. «¿En esa casa tenían suficiente comida?», preguntó, intentando mantener la voz tranquila. Nelly negó con la cabeza. «A veces, cuando iba la trabajadora social. Otros días comíamos lo que quedaba en el refrigerador o nada». «¿Y en la escuela?», insistió Calder. «¿No recibían comida ahí?». «No vamos a la escuela», respondió Ruby. «La señora Landry dijo que empezaríamos el próximo año, 5 años, sin ir a la escuela, con comida irregular y cuidadores negligentes». La ira comenzó a hervir dentro de Calder, pero la contuvo. No quería que las niñas pensaran que estaba enojado con ellas. «¿Y cómo escaparon?», preguntó, empujando su plato a un lado. El apetito se le había ido por completo. «Fue en su fiesta de Navidad», explicó Nelly. «Todos estaban bebiendo. Música fuerte. Nadie notó cuando salimos por la puerta trasera. Tomamos un autobús», continuó Ruby. «Habíamos guardado unas monedas que encontramos por la casa.
Y luego otro autobús, añadió Nelly. Hasta que llegamos a la ciudad grande, lejos de ellos. ¿Cuánto tiempo estuvieron solas antes de que yo las encontrara?, preguntó Calder, imaginando a esas dos niñas navegando el sistema de transporte público por su cuenta, escondiéndose, buscando refugio. 3 días, creo, respondió Nelly. Dormimos en estaciones. Comimos lo que pudimos con el dinero que teníamos. Calder cerró los ojos por un momento, intentando controlar la mezcla de emociones que lo invadía. Ira hacia los adultos que habían fallado a esas niñas. Admiración por su valentía y resiliencia. Tristeza por todo lo que ya habían soportado en tan corta vida. Si llamas a los servicios sociales, nos mandarán de vuelta, dijo Nelly con la voz levemente temblorosa. O a otro lugar igual. Ruby extendió su pequeña mano sobre la mesa y tocó la de Calder. Este es el primer lugar donde sentimos que existimos, dijo, con sus intensos ojos verdes fijos en él, como si fuéramos personas reales. Las palabras golpearon a Calder como un impacto físico. Personas reales. Ningún niño de 5 años debería tener que articular un concepto tan profundo y devastador. No deberían saber lo que es sentirse inexistentes, invisibles. Ustedes son personas reales, afirmó con fuerza, tomando la mano de Ruby y extendiendo la otra hacia Nelly. Y son importantes, muy importantes. Las gemelas lo miraron con una mezcla de esperanza y miedo, como si no se atrevieran a creer lo que escuchaban. ¿Podemos quedarnos contigo?, preguntó Nelly, con la voz apenas audible. Por favor, prometemos portarnos bien, dijo Ruby rápidamente. No causaremos problemas, y podemos ayudar a limpiar, añadió Nelly. Sabemos lavar platos y barrer. El corazón de Calder se estremeció al escuchar esas ofertas. Niñas de 5 años ofreciendo trabajo doméstico a cambio de refugio y afecto básicos. ¿Qué les había hecho el mundo? No tienen que hacer nada de eso, dijo, apretando suavemente sus pequeñas manos entre las suyas. Los niños no tienen que ganarse el derecho a ser cuidados. Es responsabilidad de los adultos cuidar de ustedes, no al revés. Sus ojos brillaron con lágrimas que aún no caían, y Calder se dio cuenta de que probablemente era la primera vez que escuchaban algo así. En ese momento, mirando esos rostros esperanzados y vulnerables, Calder tomó una decisión. No fue un proceso largo de reflexión ni un análisis cuidadoso de pros y contras. Fue una certeza instantánea e inquebrantable, como si una verdad simplemente hubiera estado esperando ser reconocida. No las devolvería al sistema que ya las había fallado. No permitiría que regresaran a un hogar donde eran invisibles, descuidadas, hambrientas. No dejaría que fueran separadas o enviadas a otro lugar donde el ciclo de abandono pudiera repetirse. Pueden quedarse conmigo, declaró, con palabras firmes y claras. Y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para asegurarme de que sea permanente. Los rostros de las niñas se iluminaron como si alguien hubiera encendido luces dentro de ellas. Ruby fue la primera en moverse, saltando de su silla y lanzándose a los brazos de Calder. Nelly la siguió un segundo después, y de repente él estaba envuelto en un abrazo doble, sintiendo lágrimas. No estaba seguro si eran de ellas o suyas, empapando su camiseta. ¿Para siempre?, preguntó Nelly contra su pecho. Haré todo lo posible para que sea para siempre, prometió Calder. Y allí, en la cocina iluminada por el sol, con 2 niñas aferradas a él como si fuera su único ancla en el mundo, Calder Blake, el multimillonario solitario, el hombre que había construido un imperio pero había fracasado en construir una familia, se sintió verdaderamente fuerte por primera vez en su vida. No con la fuerza del poder o el dinero, sino con la fuerza que viene de ser necesario. De ser la diferencia entre el miedo y la seguridad, entre el hambre y la saciedad, entre la invisibilidad y la existencia. Y decidió en ese momento que usaría todos los recursos a su disposición, su dinero, sus conexiones, su influencia, para asegurarse de que Nelly y Ruby nunca tuvieran que huir de nada ni de nadie jamás.
Ellas habían encontrado un hogar, y él también. Los días se convirtieron en semanas con una rapidez que sorprendió a Calder. La decisión de quedarse con las niñas no había sido fácil de implementar. Implicó abogados, trabajadores sociales, jueces y una interminable cantidad de papeleo. Su dinero e influencia abrieron puertas, pero incluso así, el proceso de obtener la tutela temporal requirió tiempo y paciencia. Sin embargo, mientras los profesionales se encargaban de la burocracia, la vida dentro de la mansión siguió su nuevo ritmo, como si las gemelas siempre hubieran pertenecido a ese lugar. Una mañana de sábado, Calder se despertó con el sonido de risas provenientes del piso de abajo. Miró el reloj. M. Antes solía dormir hasta tarde los fines de semana, agotado por las largas horas en la oficina. Ahora, la idea de perderse las mañanas le parecía una lástima. Bajó las escaleras, aún en pijama y pantuflas, siguiendo el sonido hasta la sala. Allí encontró a Nelly y Ruby construyendo una elaborada fortaleza con almohadas, mantas y sillas. Las observó por un momento, admirando la seriedad con la que discutían la colocación exacta de cada elemento. Esta almohada tiene que ir aquí para sostener el techo, explicó Nelly, señalando con autoridad. Quedará torcida, discrepó Ruby, negando con la cabeza. Tienen que ser 2 almohadas. Eso parece un proyecto de ingeniería bastante complejo, comentó Calder, haciendo que ambas se giraran. Estamos construyendo un castillo, explicó Ruby, con los ojos brillando. Para protegernos de los dragones, completó Nelly, como si fuera obvio. Calder fingió una expresión de preocupación. ¿Dragones en Mítese? Esto es serio. Las niñas rieron, encantadas con su participación en la fantasía. «Puedes ayudarnos», ofreció Ruby, extendiéndole una almohada. «Necesitamos muros más altos». Sin dudarlo, Calder se unió a ellas en el suelo. Durante una hora, construyeron, demolieron y reconstruyeron el castillo hasta que ocupó casi toda la sala. Calder sugirió usar las luces navideñas guardadas en el ático desde diciembre para iluminar el interior de la fortaleza. Las niñas aplaudieron la idea, y pronto el castillo de almohadas brillaba con pequeñas luces de colores. «Es el castillo más bonito que he visto», declaró Ruby con los ojos reflejando las lucecitas. «Los habitantes del castillo necesitan comida», decidió Calder. «¿Qué tal si hacemos panqueques para desayunar?» En la cocina, las 3 figuras trabajaban en armonía. Las gemelas, con delantales que les llegaban hasta los tobillos, tenían roles específicos. Nelly se encargaba de medir los ingredientes secos mientras Ruby manejaba los líquidos. Calder supervisaba, ayudando cuando era necesario, pero dándoles espacio para experimentar. «Revuelve despacio», instruyó, guiando la mano de Ruby mientras mezclaba la masa. Eso es, como si dibujara círculos grandes. Había harina por toda la encimera. Gotas de leche manchaban el suelo, y el primer panqueque se pegó a la sartén. Pero nada de eso importaba. La cocina, que antes era solo un lugar de paso en su vida, ahora era el corazón de la casa. «Mira, hice uno con forma de luna», exclamó Nelly, orgullosa de su creación imperfecta pero con carácter. «El mío parece un elefante», comentó Ruby, ladeando la cabeza para observar su panqueque deformado. «Artistas culinarias», elogió Calder, colocando las creaciones en platos coloridos. Comieron en medio del castillo de almohadas, sentados sobre mantas suaves, contando historias de princesas valientes y dragones amistosos. Calder descubrió que tenía talento para inventar personajes y aventuras que hacían reír a las niñas o abrir sus ojos con asombro. Después del desayuno, propuso una sesión de pintura. La mesa especial para actividades artísticas, que había comprado días atrás, resultó una gran inversión. La cubrió con periódico y repartió botes de pintura, pinceles y hojas grandes de papel blanco. «Vamos a pintar nuestra familia»,
sugirió Nelly, sumergiendo su pincel en pintura amarilla. La palabra familia hizo que Calder se detuviera un instante. ¿Era eso lo que habían llegado a ser? ¿Una familia? La idea, que antes podría haberlo intimidado, solo le trajo una sensación de calidez y pertenencia. Pintaron los tres lado a lado, hablando de colores y formas. Calder, sin inclinación artística alguna, descubrió que no le importaba el resultado. El proceso era lo que traía alegría. Su pintura, un intento torpe de mostrar a tres figuras tomadas de la mano, provocó risas tiernas. «Tú dibujas chistoso», comentó Ruby sin malicia. «No todos tenemos tu talento natural», respondió él, admirando su pintura. Después del almuerzo, sándwiches en forma de estrella, otra de sus nuevas habilidades. Vieron una película acurrucados en el sofá. Calder en el centro, con una gemela a cada lado. Aunque la pantalla mostraba una familia de superhéroes, él solo prestaba atención a las risas de las niñas, a sus comentarios emocionados, a la forma en que se inclinaban durante las escenas intensas. En algún momento, Ruby se quedó dormida sobre su brazo, y Nelly, poco después. Calder no se movió. Se quedó allí, sirviendo de almohada para ambas, mirando sus caritas relajadas al dormir, sus cabellos rubios despeinados, las pecas suaves en sus mejillas. 2 meses atrás, su casa era un espacio vacío y silencioso. Las habitaciones, aunque lujosas, parecían existir solo como telón de fondo para una vida que sucedía en otra parte. En la oficina, en reuniones, en viajes de negocios. Solo volvía para dormir y se marchaba de nuevo a la mañana siguiente. Ahora, cada rincón del espacio tenía significado. La esquina del salón donde estaba el baúl de juguetes, el refrigerador cubierto de dibujos coloridos, sostenidos con imanes, las mesitas de noche con pilas de cuentos infantiles, las pequeñas pantuflas en forma de conejo junto a la puerta, los cepillos de dientes de colores en el baño. Lo que antes estaba vacío ahora tenía nombre. Nelly y Ruby. Tenía sonido, risas, conversaciones, canciones en la bañera, pisadas corriendo por el pasillo. Tenía sentido. Cuidar, enseñar, proteger, amar. Mientras las niñas dormían plácidamente a su lado, Calder pensó en Ivy, su hija biológica, tan distante ahora. Las videollamadas eran cada vez más breves y espaciadas, y sintió una punzada de culpa. ¿Estaba traicionando a Ivy al formar esta nueva familia? Pero entonces comprendió algo importante. No estaba reemplazando a su hija. El amor que sentía por Ivy seguía intacto, guardado en un lugar especial de su corazón. Lo que ocurría era diferente. Estaba aprendiendo a expandir su capacidad de amar, pasando de ser un padre ausente y distante a alguien presente y comprometido. No estaba reemplazando a Ivy. Estaba aprendiendo a amar de nuevo, de una manera más completa y presente que nunca antes. Y tal vez, pensó mientras acariciaba suavemente el cabello de las gemelas dormidas, cuando Ivy viniera a visitarlo, podría mostrarle al nuevo padre en que se estaba convirtiendo. Un padre que construía castillos de almohadas, hacía panqueques en forma de luna y pintaba figuras torpes tomadas de la mano. Un padre que por fin entendía que el verdadero éxito no se mide por cuentas bancarias ni acuerdos comerciales, sino por momentos como ese, silenciosos, simples y absolutamente preciosos. Había llegado la primavera, trayendo color al parque central de la ciudad. Después de semanas de nieve y frío, el sol por fin ofrecía su calor, invitando a la gente a salir de casa. Para Calder era la oportunidad perfecta para una salida con las gemelas. «Hoy vamos al parque», anunció durante el desayuno mientras servía cereal colorido en los tazones de las niñas. Nelly y Ruby intercambiaron miradas emocionadas. Durante los últimos 2 meses, sus salidas se habían limitado a lugares interiores, centros comerciales, museos infantiles, el cine. La idea de correr al aire libre, sentir la hierba bajo sus pies, era irresistible. «¿Podemos darles de comer a los patos?»,
preguntó Ruby, con los ojos verdes brillando de anticipación. ¿Y subirnos a los columpios?, añadió Nelly, casi saltando en su silla. Calder sonrió. Todo eso y más, incluso podemos hacer un picnic. La mañana transcurrió entre preparativos entusiastas. Calder, que antes delegaba hasta las tareas más simples a asistentes, ahora se encontraba cortando sándwiches en triángulos perfectos y asegurándose de que cada botella de agua tuviera el nombre correcto escrito con rotulador de colores. Las niñas ayudaban a su manera. Ruby seleccionando cuidadosamente los juguetes, Nelly insistiendo en verificar que todos tuvieran protector solar y gorros. El parque central estaba animado pero no abarrotado. Las familias se extendían sobre el césped. Los niños corrían tras burbujas de jabón. Parejas mayores paseaban de la mano por senderos bordeados de árboles. Calder estacionó y, antes de que pudiera apagar el motor por completo, las gemelas ya estaban desabrochando sus cinturones, ansiosas por explorar. «Recuerden quedarse donde pueda verlas», recomendó, mientras sacaba la canasta y una bolsa con lo esencial. Toallitas húmedas, curitas decoradas y ropa de repuesto. Una novedad más en su vida. Las niñas prometieron con rápidos asentimientos y corrieron hacia el área de juegos. Calder la siguió con la mirada, viendo cómo su cabello rubio brillaba bajo el sol primaveral. Ahora estaban más sanas, sus mejillas más redondas, su piel con un brillo que no tenían cuando las encontró. Nelly, como siempre la líder, subió al tobogán primero, llamando a su hermana para que la siguiera. Ruby, más cautelosa, probaba cada paso antes de subir. Sin embargo, sus miedos parecían disminuir con cada nueva experiencia, reemplazados por una confianza creciente que calentaba el corazón de Calder. Después de una hora de juegos, las niñas volvieron con las mejillas sonrojadas y respirando agitadas. «¡Tenemos hambre!», anunció Nelly, siempre directa. Encontraron un lugar perfecto bajo un gran árbol frondoso. Calder extendió la manta a cuadros y dispuso la comida. Ruby ayudó colocando servilletas dobladas junto a cada plato, mientras Nelly repartía las botellas de agua. La comida transcurrió entre conversaciones sencillas y risas. Las gemelas contaban historias elaboradas sobre castillos mágicos, dragones amistosos y princesas que salvaban a príncipes. Calder escuchaba con atención, haciendo preguntas en los momentos justos, alimentando su imaginación. Después de comer, caminaron hasta el lago para alimentar a los patos. Ruby, normalmente la más tímida, demostró ser sorprendentemente valiente, extendiendo la mano con maíz mientras los patos se acercaban. Nelly, en cambio, lanzaba el maíz desde lejos, riendo cuando las aves corrían hacia ella. «Mira ese patito», dijo Ruby señalando a uno más pequeño. «Necesita comer más para hacerse fuerte». Calder sonrió ante la observación. Las niñas habían desarrollado una sensibilidad especial para cuidar a los más vulnerables, tal vez un reflejo de sus propias vivencias. El tiempo pasó sin que lo notaran. Calder miró su reloj. Llevaban casi 3 horas en el parque, pero las gemelas no mostraban señales de cansancio. «¿Podemos ir a los columpios ahora?», preguntó Nelly, señalando el área más alejada del parque. «Por supuesto», asintió Calder. «Pero después tenemos que pensar en regresar a casa». Las niñas corrieron por el sendero pavimentado que rodeaba el lago, deteniéndose a observar flores coloridas o esquivando hormigas con pasos cuidadosos. Calder las seguía unos pasos detrás, sonriendo al ver cómo disfrutaban de cada pequeño descubrimiento. Fue cuando estaban por llegar a los columpios que todo cambió. Una pareja se detuvo bruscamente en el camino frente a ellas. La mujer, delgada y con el cabello desordenado y rojizo, señaló en dirección a las niñas. El hombre a su lado, alto, con barba de varios días y una gorra desgastada, frunció el ceño. «Son ellas», exclamó la mujer, su voz aguda rompiendo la tranquilidad del parque. Calder vio el momento exacto en que las niñas los reconocieron.
Fue como ver apagarse una luz. Toda la alegría desapareció de sus rostros, reemplazada por un terror puro e instantáneo que le heló la sangre. «Nelly, Ruby», llamó la mujer avanzando hacia ellas. «¿Dónde se habían metido? Las hemos buscado por todas partes». Las niñas quedaron paralizadas por un segundo, como animales acorralados. Luego, como si compartieran un mismo pensamiento. Se dieron la vuelta y corrieron, no para huir, sino directamente hacia Calder. «¿Quién es este tipo que está robando a nuestras niñas?», gruñó el hombre, siguiendo a la mujer. Calder lo entendió al instante. Los Landry, los padres adoptivos de los que las niñas habían escapado. La pareja que las había mantenido hambrientas y asustadas. Nelly y Ruby se aferraron a sus piernas con tanta fuerza que casi perdió el equilibrio. Podía sentir el temblor en sus pequeños cuerpos, escuchar sus respiraciones agitadas y llenas de miedo. «Queremos quedarnos contigo», susurró Nelly, mirándolo con ojos llenos de lágrimas. Ruby solo enterró la cara contra su pierna, como si intentara desaparecer. Calder colocó una mano protectora sobre cada cabecita rubia y se irguió, enfrentando a la pareja que ahora estaba justo frente a él. «Son nuestras niñas», declaró la mujer, señalando con una uña larga y descascarada. «Se escaparon de casa hace 2 meses. La policía las ha estado buscando». «¿Así? Respondió Calder, con voz serena pero firme. «Interesante, porque tengo documentos que demuestran que tengo la custodia temporal de ellas desde hace casi ese mismo tiempo». El hombre dio un paso hacia adelante. Su aliento a cerveza era perceptible incluso a distancia. «Escucha, ricachón, no sé qué historia te contaron estas mocosas, pero son nuestra responsabilidad. El gobierno nos paga por cuidarlas. La mención del dinero, y no del bienestar de las niñas, confirmó todo lo que ellas le habían contado». Calder sintió una ola de rabia crecer en su pecho, pero mantuvo el rostro impasible. «Entiendo su preocupación», dijo midiendo cada palabra, «pero ahora están bajo mi cuidado con autorización legal». La mujer soltó una carcajada burlona. «Déjame adivinar. Eres uno de esos ricos que cree que puede comprarlo todo, incluso niños, apuesto a que ni sabes cómo cuidarlas». «No queremos irnos», la voz de Ruby, normalmente suave, salió clara y decidida. «Ingratas», replicó la mujer. «Después de todo lo que hicimos por ustedes». «Ustedes no hicieron nada», disparó Nelly. «Pasábamos hambre, ustedes gritaban y bebían todo el tiempo». El hombre avanzó con gesto amenazante. «Les voy a enseñar a respetar a los adultos». Calder dio un paso al frente, colocándose entre las niñas y la pareja. Su postura, aunque serena, proyectaba una autoridad que hizo al hombre retroceder ligeramente. «Les sugiero que reconsideren su actitud», dijo Calder, ahora con un tono gélido que solía reservar para negociaciones de alto riesgo. «Les aseguro que tengo los medios legales para mantener a estas niñas bajo mi protección». «Ya veremos qué dice la policía sobre eso», amenazó la mujer, sacando un celular viejo de su bolso. «Excelente idea», respondió Calder con una sonrisa educada, para sorpresa de ambos. «De hecho, lo haré más fácil». Sin apartar la mirada, sacó su propio teléfono del bolsillo y marcó un número. «Steven, soy Calder Blake. Estoy en el parque central con las niñas y nos hemos encontrado con los Landry». «Sí, exactamente. ¿Puedes enviar a alguien de inmediato con los papeles de la custodia temporal?» «Gracias». Colgó y volvió a mirar a la pareja. «Mi abogado y un funcionario cojudicial estarán aquí en unos minutos. Sugiero que esperemos cómodamente». La mención de un abogado y un juez hizo que la mujer palideciera. El hombre la tomó del brazo y le susurró algo al oído. «Esto no se acaba aquí», amenazó ella, señalando a Calder con un dedo. Y, lanzando una última mirada de odio hacia las niñas, se alejaron rápidamente, perdiéndose entre los árboles del parque. Apenas desaparecieron. Calder se arrodilló para quedar a la altura de las niñas, que aún temblaban. «Ya se fueron», les aseguró, acariciando sus rostros pálidos. «Están a salvo ahora». «Van a volver», susurró Ruby,
con los ojos abiertos de miedo. «No van a llevarnos». «No», respondió Calder con firmeza, mirándolas directamente a los ojos. «No lo harán. Y este es el lugar donde se van a quedar. Conmigo». Las palabras salieron con una certeza absoluta que incluso lo sorprendió a él. No era una promesa vacía para calmar a niñas asustadas. Era una declaración de intención, un compromiso que estaba dispuesto a defender con todo lo que tenía. Las gemelas lo abrazaron al mismo tiempo, con una fuerza nacida de la desesperación y el alivio. Calder las envolvió con sus brazos, sintiendo sus lágrimas humedecerle la camisa. «Vamos a casa», dijo en voz baja, levantándose y tomando a cada una de la mano. El camino de regreso al coche fue silencioso. Las niñas caminaban pegadas a él, mirando frecuentemente por encima del hombro, como si esperaran ver a los Landry aparecer en cualquier momento. Calder se mantenía alerta, escaneando el parque en busca de la pareja, pero no había señales de ellos. En el coche, mientras les abrochaba los cinturones, notó que sus pequeños cuerpos seguían tensos, preparados para huir. «No van a hacerles daño», prometió tomando ambas manos. «Nunca más». De camino a casa volvió a llamar a su abogado, esta vez usando el sistema de sonido del coche. Las niñas, en el asiento trasero, escuchaban con atención cada palabra. «Steven, gracias por responder tan rápido antes», comenzó Calder. «Los Landry se fueron cuando mencioné tu nombre y al oficial, pero estoy seguro de que volverán. Tenemos que actuar ya». «No tienen base legal para reclamar la custodia», respondió la voz grave del otro lado. «La trabajadora social ya documentó el abandono cuando encontraron a las niñas, pero debemos reforzar tu posición». «Quiero quedármelas legalmente», declaró Calder, mirando por el retrovisor a las gemelas. «¿Permanentemente? ¿Qué necesito hacer?» Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Estás hablando de adopción? ¿Sí, adopción?» «Sí», confirmó Calder sin vacilar. «Es un proceso largo, incluso con tus recursos. Llevará tiempo, verificaciones de antecedentes, visitas al hogar, evaluaciones psicológicas, audiencias judiciales». «No me importa el tiempo ni el costo», respondió firmemente. «Quiero hacerlo bien». «Entiendo. Comenzaré el papeleo de inmediato. Mientras tanto, reforzaré la custodia temporal y solicitaré una orden de alejamiento contra los Landry». «Hazlo hoy, Steven. Usa todos los recursos necesarios». «Considera que ya está hecho», dijo Steven antes de colgar. «Me alegra verte luchar por algo así». La llamada terminó, y un silencio reflexivo llenó el coche. En el asiento trasero, Nelly y Ruby se miraron, procesando lo que acababan de escuchar. «¿Qué es la adopción?», preguntó finalmente Ruby, su vocecita apenas audible por encima del sonido del motor. Calder respiró hondo, eligiendo sus palabras con cuidado. «Es cuando alguien decide oficialmente ser el padre de un niño al que no dio a luz. Es un compromiso legal, y lo que es más importante, un compromiso del corazón». «¿Quieres ser nuestro papá de verdad?», preguntó Nelly, con una mezcla de esperanza y miedo en la voz. Calder las miró a través del espejo retrovisor. «Sí, de verdad. Para siempre. Si ustedes quieren». La sonrisa que iluminó los rostros de las gemelas fue como el amanecer tras la noche más larga. De vuelta en la mansión, Calder pasó el resto del día reorganizando su agenda, haciendo llamadas, preparándose para la batalla legal que se avecinaba. Las niñas se mantenían cerca, como si temieran que si se alejaban, la promesa de seguridad podría desvanecerse. Al caer la noche, mientras las gemelas dormían por fin, después de muchos cuentos e innumerables aseguramientos de que estaban a salvo, Calder se sentó en su despacho frente al ordenador. En la pantalla, listas interminables de requisitos para la adopción. En su mente, una única certeza: haría todo lo necesario para cumplir su promesa. Porque esas dos niñas, a quienes el destino había puesto en su camino una fría noche de Año Nuevo, habían llenado un vacío que él ni siquiera sabía que existía.
y ahora estaba decidido a luchar por ellas con su corazón y con todos los recursos que poseía. El camino sería largo y, sin duda, lleno de obstáculos. Pero al mirar la fotografía que ahora adornaba su escritorio, él y las gemelas, sonriendo en un día nevado, Calder Blake supo que esta era la lucha más importante de su vida, y era una que no iba a perder. El día amaneció gris y lluvioso, como si el cielo compartiera la ansiedad que sentía Calder. Tras 3 meses de preparación, informes, evaluaciones psicológicas y reuniones interminables con abogados, finalmente había llegado el día de la audiencia. ¿Va usted a ganar?, preguntó Nellie mientras Calder ajustaba el lazo azul en su cabello rubio. Las gemelas estaban vestidas de forma idéntica. Vestidos azul marino, zapatos de charol negros, cintas en el cabello. Parecían pequeñas estudiantes de camino a la escuela, no niñas a punto de que su destino fuera decidido por extraños. «Haremos lo mejor que podamos», respondió Calder, intentando sonar confiado a pesar del nudo en su estómago. «El juez quiere lo mejor para ustedes. Y eso es quedarnos contigo», dijo Ruby con una simplicidad que hizo que a Calder se le encogiera el corazón. El tribunal de familia no era tan intimidante como las salas de juicio que se ven en las películas. No había jurado, ni gran audiencia, solo una sala de tamaño moderado con el estrado del juez, mesas para los abogados y unas pocas filas de bancos para las partes interesadas y los testigos. Steven, el abogado de Calder, los esperaba en la entrada. Su rostro, normalmente imperturbable, mostraba señales de tensión, un recordatorio de que, pese a todos los recursos y la preparación, nada estaba garantizado. «Los Landry ya están aquí», informó en voz baja, «con su propio abogado». Calder asintió, apretando suavemente las manos de las niñas. Habían practicado cómo sería la audiencia. Les había explicado que verían a sus antiguos padres adoptivos, pero que estarían seguras todo el tiempo. Aún así, sentía como sus deditos se tensaban entre los suyos. Al entrar en la sala, Calder vio inmediatamente a los Landry sentados al otro lado. La señora Landry había cambiado su desteñido cabello rojo por un tono castaño más discreto, y ambos llevaban ropa visiblemente nueva, un intento obvio de parecer respetables ante el tribunal. Nellie y Ruby se acercaron más a Calder al ver a la pareja, sus pequeños cuerpos pegados a sus piernas, igual que en el parque. Él las condujo con suavidad hasta sus asientos, susurrándoles palabras de aliento. «De pie», anunció el alguacil mientras entraba el juez, un hombre de mediana edad con expresión seria y ojos atentos. La audiencia comenzó con las formalidades legales. El juez Holay explicó el propósito de la sesión: determinar la custodia permanente de las menores Nellie y Ruby Landry. Luego invitó a los abogados a presentar sus alegatos iniciales. El abogado de los Landry fue el primero en hablar, retratando a la pareja como un matrimonio trabajador que simplemente no tenía los recursos para ofrecer lujos, pero que amaba y cuidaba de las niñas lo mejor que podía. Describió la fuga de las menores como un malentendido, y a Calder como un hombre rico que usaba su dinero para comprar una familia. Steven respondió con hechos. Informes médicos que mostraban signos de desnutrición cuando se encontró a las niñas. Evaluaciones psicológicas que indicaban traumas consistentes con negligencia y abandono. Las niñas habían estado desaparecidas durante días sin que los Landry siquiera presentaran un reporte policial. Entonces llegó el turno de los testimonios. La señora Landry fue la primera en subir al estrado. Su rostro era una máscara de preocupación maternal que no coincidía con los dedos inquietos que jugaban con la correa de su bolso. «Amamos a esas niñas como si fueran nuestras», declaró, dejando caer una lágrima estratégica por la mejilla. «Trabajamos duro para darles lo mejor que podíamos. Las cuidamos bien, nunca hubo gritos, nunca les faltó comida». Su esposo asentía enérgicamente desde su asiento, como si cada palabra fuera una verdad indiscutible. «¿Y por qué cree usted que las niñas huyeron, señora Landry?», preguntó Steven durante el contrainterrogatorio. «Siempre fueron difíciles», respondió ella.
lanzando una mirada rápida a las gemelas. Se inventan historias, ¿sabe? Tienen una imaginación muy activa. Nellie apretó la mano de Calder con tanta fuerza que él pudo sentir sus pequeñas uñas clavarse en su piel. Ruby bajó la cabeza como si quisiera desaparecer. El señor Landry testificó de forma similar. Negaciones vagas, acusaciones veladas contra las niñas y una imagen de sí mismo como un trabajador incansable, que solo quería lo mejor para sus pequeñas. Entonces, para sorpresa de todos, Steven llamó a una testigo que no estaba en la lista original. La señora Elenena Jenkins, una mujer de cabello blanco con postura digna que caminaba con la ayuda de un bastón. Señora Jenkins, usted era vecina de los Landry, ¿correcto?, preguntó Steven después de las formalidades iniciales. Todavía lo soy, confirmó la anciana. He vivido en la casa de al lado durante 32 años. Y conocí a Nellie y Ruby. La mujer sonrió brevemente en dirección a las niñas. Claro que sí. Niñas hermosas, demasiado educadas para su edad. Si me lo pregunta, demasiado educadas. Como se ponen los niños cuando viven con miedo constante a los adultos, aclaró, su voz ganando firmeza, siempre diciendo, «Oh, por favor, disculpe», como si caminaran sobre cáscaras de huevo. Interactuaba con ellas con frecuencia. Más de lo que debería haber sido necesario, respondió, lanzando una mirada severa hacia los Landry. Yo misma las alimenté más de una vez. Venían a mi puerta cuando ya no quedaba nada en la alacena. Escuchaba peleas constantes desde esa casa, gritos, botellas rompiéndose. Esas niñas vivían con miedo. El abogado de los Landry objetó, alegando que el testimonio se basaba en impresiones, no en hechos. El juez permitió que la señora Jenkins continuara, pero le pidió que se limitara a lo que hubiera presenciado directamente. ¿Hechos?, repitió la anciana con indignación evidente. El hecho es que esas niñas llegaron a mi puerta con el estómago vacío, mientras el dinero del gobierno se iba en cerveza y apuestas. El hecho es que las vi temblando de frío porque no tenían abrigos adecuados en invierno. El hecho es que cuando desaparecieron, los Landry no vinieron a preguntar si las había visto hasta 2 días después, y parecían más preocupados porque se les cortara el cheque del gobierno que por el bienestar de las niñas. Un silencio denso cayó sobre la sala después del testimonio de la señora Jenkins. Los Landry se removían en sus asientos, evitando el contacto visual directo con el juez. Finalmente, fue el turno de Calder. Al sentarse en el estrado, sintió el peso del momento. No solo estaba en juego su futuro, sino el de 2 niñas que habían confiado en él cuando no tenían a nadie más. Con voz firme, relató cómo había encontrado a las niñas, el estado en que estaban y cómo habían transformado por completo su vida y su hogar. Antes de ellas, vivía en una mansión vacía. Tenía éxito profesional, sí, pero volvía a un lugar sin vida, sin propósito más allá del trabajo, confesó. Nellie y Ruby trajeron luz, ruido, desorden y amor. Aprendí a hacer panqueques con forma de animales, a construir fuertes de almohadas, a distinguir entre un dragón bueno y uno malo en los cuentos para dormir. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro del juez. No digo que sea perfecto, continuó Calder. Estoy aprendiendo a ser padre cada día, pero amo a esas niñas como si fueran mías desde el principio. Y haré cualquier cosa, para asegurar que tengan la seguridad, el cariño y las oportunidades que merecen. Después de los testimonios, el juez pidió un receso de 30 minutos para revisar las pruebas. La espera fue agonizante. Calder, Nellie y Ruby esperaban en una pequeña sala lateral. Las niñas dibujaban en blocks que Steven les había dado. Calder alternaba entre paseos nerviosos y esfuerzos por parecer tranquilo para no asustarlas. Cuando regresaron a la sala, el juez Holley mantenía una expresión neutral mientras todos se acomodaban. Luego miró directamente a las gemelas. Nellie y Ruby, las llamó con suavidad.
¿Quieren decir algo antes de que tome mi decisión? Las niñas se miraron entre sí, esa comunicación silenciosa que Calder conocía tan bien. Fue Nelly quien se puso de pie primero, tirando de la mano de su hermana. «Solo queremos quedarnos con Calder», dijo con sencillez. «Él nos cuida de verdad», asintió Ruby, agregando con su voz suave. «Y lo queremos». Las palabras, tan simples y directas, hicieron que a Calder se le llenaran los ojos de lágrimas. El juez asintió con gravedad, agradeció a las niñas y luego anunció su decisión. Basado en las pruebas presentadas y en el mejor interés de las menores, otorgo la custodia provisional de Nelly y Ruby al señor Calder Blake, con la recomendación de que el proceso de adopción continúe según el procedimiento normal. Los Landry protestaron, pero el juez fue firme. Además, emito una orden de alejamiento que prohíbe a los señores Landry acercarse a menos de 500 yardas de las niñas o del señor Blake. Al salir del tribunal, bajo un cielo ahora iluminado por un tímido sol que rompía entre las nubes, Ruby tiró de la manga de la chaqueta de Calder. «¿Ya es para siempre?», preguntó, con sus ojos verdes fijos en los de él, buscando la verdad que solo los niños saben ver. Calder se arrodilló, poniéndose a su altura. «Todavía quedan algunos pasos por dar», explicó con honestidad. «Pero sí, Ruby, sí, ahora sí es para siempre». Las gemelas sonrieron, y en ese momento, bajo el sol que finalmente vencía a la lluvia, Calder supo que había encontrado el verdadero significado de la familia. El sol primaveral se colaba por las ventanas de la cocina, creando charcos dorados sobre el suelo de madera. Calder vigilaba los panqueques en la sartén, esperando el momento exacto en que los bordes comenzaran a dorarse antes de voltearlos. A su lado, Ruby contaba con cuidado las gotas de extracto de vainilla que caían en la mezcla de pastel que Nelly batía en un gran bol. «¿Así está bien?», preguntó Nelly, levantando el batidor para mostrar la consistencia. Calder se inclinó para evaluar. «Perfecto. Ahora podemos ponerlo en el molde». Era un domingo cualquiera, el primer domingo después de la adopción oficial, finalizada el viernes con la firma de los últimos documentos. 8 meses después de haber encontrado a 2 niñas hambrientas en una estación de tren, Calder Blake era oficialmente padre. No había nada extraordinario en aquella mañana, ninguna celebración elaborada, ningún evento especial planeado, solo un desayuno tranquilo, la preparación de un pastel de chocolate sencillo y planes vagos para el resto del día. Y eso era precisamente lo que lo hacía tan especial. «¿Puedo lamer la cuchara?», preguntó Ruby, ya extendiendo la mano hacia el utensilio cubierto de mezcla. «Compártelo con tu hermana», le recordó Calder, trasladando los panqueques a un plato. Las niñas se sentaron en la mesa de la cocina, cada una con la mitad de la cuchara, sus rostros mostrando expresiones idénticas de satisfacción. Calder sirvió los panqueques, cortó fruta fresca para acompañarlos y se unió a ellas con su taza de café. «¿Qué vamos a hacer hoy?», preguntó Nelly entre bocados. «Nada especial», respondió Calder. «Tal vez jugar ese juego nuevo que compramos. Y tenemos que hacer un poco de lavandería. ¿Podemos colgarla afuera?», sugirió Ruby. La señora Mitchell dijo que la ropa secada al sol huele a nubes. Calder sonrió, recordando a la amable maestra de las niñas, que se había vuelto una presencia constante en sus conversaciones desde que comenzaron la escuela 3 meses atrás. «Claro que sí, creo que es un día perfecto para el olor a nubes». Después del desayuno, mientras el pastel se horneaba y llenaba la casa con el aroma del chocolate, los 3 se sentaron en la sala de estar. El juego de mesa, una versión simplificada del Monopoly apta para la edad de las gemelas, estaba extendido sobre la alfombra. Se explicaron las reglas, se eligieron las fichas y comenzó la competencia amistosa. «Compré la heladería», celebró Nelly, colocando una pequeña casa de plástico sobre su nueva propiedad. «Y yo tengo el parque de diversiones», replicó Ruby, igual de orgullosa por su adquisición. Calder, que jugaba más para perder que para ganar, no pudo evitar sonreír ante el entusiasmo de las niñas.
Sus risas cuando él caía en la cárcel o tenía que pagar impuestos llenaban la habitación, mezclándose con el tintinear de los dados y el deslizamiento de las coloridas tarjetas. El temporizador de la cocina sonó, anunciando que el pastel estaba listo. Las 3 figuras fueron juntas a sacarlo del horno, una pequeña procesión que ya se había convertido en un ritual en los días de repostería. «Está perfecto», declaró Nelly, observando el pastel de chocolate dorado que exhalaba vapor fragante. «Tenemos que esperar a que se enfríe antes de ponerle el glaseado», les recordó Calder, colocando el pastel sobre una rejilla. Mientras esperaban, era hora de la siguiente tarea: la lavandería. El cuarto de lavado, que antes era un espacio casi decorativo en la mansión de Calder, ahora se usaba a diario. Nelly y Ruby ayudaban a clasificar la ropa por colores, una habilidad que se tomaban muy en serio. Este es rosa claro. ¿Va con la ropa blanca o con la de color?, preguntó Ruby, levantando una camiseta. Depende de cuán rosa sea, respondió Calder, fingiendo analizar la pregunta con profundidad. ¿Tú qué opinas? Después de una seria deliberación, la camiseta fue clasificada como color y puesta en la pila correspondiente. La lavadora fue cargada, el detergente medido y se inició el ciclo. Con el sol ya alto en el cielo, era el momento perfecto para colgar la ropa lavada en el tendedero del jardín. Calder lo había instalado apenas 2 semanas atrás, tras múltiples solicitudes de las gemelas. Hasta entonces, la secadora automática había sido suficiente, pero las niñas estaban decididas a experimentar el llamado olor a nubes. En el jardín, Calder les entregó a cada una pequeña canasta con ropa húmeda y pinzas de colores. Les enseñó a sacudir las prendas antes de colgarlas, a usar 2 pinzas por prenda y a dejar espacio entre ellas para que el viento circulara. Las lenguas de las niñas asomaban en concentración mientras realizaban la tarea con absoluta seriedad. Sus movimientos eran torpes y algunas prendas tuvieron que ser reajustadas por Calder. Pero el orgullo en sus rostros al terminar no tenía precio. ¿Lo hicimos bien?, preguntó Ruby, mirando la colección de ropa que se mecía suavemente con la brisa. Perfectamente bien, confirmó Calder, despeinando con cariño sus cabellos rubios. De regreso en la cocina, el pastel ya estaba lo suficientemente frío para decorarlo. El glaseado de chocolate fue preparado y aplicado generosamente, con las niñas insistiendo en añadir chispas de colores por encima, más de lo que sería considerado elegante, pero justo la cantidad adecuada de alegría. El almuerzo fue sencillo: sándwiches hechos entre todos, jugo de naranja fresco y, por supuesto, generosas rebanadas de pastel de chocolate como postre. Sentados en la mesa de la cocina, hablaron de todo y de nada. Las clases de la próxima semana, el libro que estaban leyendo juntos antes de dormir, planes para las vacaciones de verano que se acercaban. Después del almuerzo, en la quietud que sigue a una comida satisfactoria, Calder observó a las niñas dibujar en la mesa del salón. El sol de la tarde se colaba por las grandes ventanas, iluminando sus cabellos dorados. A su alrededor, la casa que antes no era más que un cascarón vacío, ahora rebosaba vida. Dibujos en las paredes, juguetes en los rincones, libros apilados sobre las mesas, ropa colorida ondeando en el jardín. A través de la ventana, podía ver el tendedero con la ropa bailando con la brisa. En la cocina, aún flotaba el aroma del pastel de chocolate. En la sala, el juego de mesa esperaba, listo para reanudarse. Y allí, frente a él, 2 niñas que lo llamaban papá dibujaban mientras tarareaban suavemente una canción aprendida en la escuela. Era un domingo ordinario, un domingo como cualquier otro. Y sin embargo, extraordinario en su simplicidad, en su plenitud. Así que esto es, pensó Calder, sintiendo cómo una profunda paz se asentaba en su pecho. Esto es el hogar. Calder llevaba casi 10 minutos mirando el teléfono en su mano. Los números ya estaban marcados. El contacto de Amanda, su exesposa. Pero su dedo dudaba sobre el botón de llamada.
Las videollamadas con Ivy se habían vuelto cada vez más escasas en los últimos meses, reemplazadas por conversaciones breves y distantes. La culpa pesaba sobre sus hombros. Absorbido en la nueva dinámica con las gemelas, había dejado que la relación con su hija biológica se desvaneciera aún más. Nellie y Ruby sabían de Ivy. Por supuesto que sí. Habían visto fotos, escuchado historias, incluso preguntado cuándo la conocerían. Su curiosidad por la otra hija de Calder crecía cada día. «Tienes que llamarla, papá», había dicho Nellie la noche anterior con la sorprendente sabiduría de sus 5 años. «Si no, ¿cómo vamos a conocer a nuestra hermana?» Esa palabra, hermana, fue el catalizador. Con un suspiro profundo, Calder finalmente presionó el botón de llamada. «¿Calder?» La voz de Amanda sonó sorprendida al otro lado de la línea. «¿Ha pasado algo?» «No, ningún problema», se apresuró a responder. «En realidad, me preguntaba si Ivy podría pasar un fin de semana aquí conmigo. Hace tiempo que no nos vemos en persona». Hubo un momento de silencio, y Calder casi podía sentir la vacilación de Amanda. «Escuché que adoptaste a unas niñas», dijo finalmente. «Sí», confirmó. 2 niñas, gemelas, Nellie y Ruby. «Ivy mencionó algo en nuestra última videollamada. Parece tener curiosidad». «Me gustaría que las conociera», dijo Calder, sintiendo la vulnerabilidad en su propia voz. «Tienen la misma edad. Creo que podrían llevarse bien». Otro silencio más largo esta vez. Luego, para su sorpresa, Amanda suspiró. «Creo que le haría bien. Ivy pregunta por ti más de lo que aparenta. Y me alegra que hayas encontrado algo que parece hacerte bien, Calder». Acordaron los detalles. Amanda llevaría a Ivy el siguiente fin de semana. Calder colgó el teléfono sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Al girarse, se encontró con 2 pares de ojos verdes que lo miraban fijamente desde la puerta de la oficina. «¿Vas a venir?», preguntó Ruby, casi en un susurro. «Sí», confirmó con una sonrisa. «Ivy vendrá a visitarnos el próximo fin de semana». Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos. Las gemelas insistieron en que todo debía estar perfecto para la llegada de Ivy. Limpiaron sus juguetes, organizaron la habitación de invitados donde dormiría, e incluso hicieron dibujos de bienvenida para colgar en la puerta. «¿Y si no le caemos bien?», preguntó Ruby la noche anterior a la visita mientras Calder la arropaba. «Les va a encantar», le aseguró, aunque sentía la misma inquietud. «Solo dale algo de tiempo, ¿sí? Ivy puede ser un poco tímida al principio». El sábado por la mañana, la mansión era una mezcla de emoción y nerviosismo. Las gemelas habían elegido sus atuendos favoritos, vestidos del mismo estilo, uno azul y otro verde. Calder revisó por 10ª vez que todo estuviera en orden. La habitación de Ivy lista, el refrigerador lleno de sus bocadillos favoritos, los juegos que le gustaban preparados en la sala. Cuando el timbre sonó a las 10:00 en punto, todos se quedaron inmóviles por un instante. «Ya llegaron», anunció Calder, intentando mantener la voz firme. «Vamos». Nellie y Ruby se colocaron estratégicamente detrás de él, sujetándose a sus piernas mientras abría la puerta. Amanda estaba allí, elegante y serena como siempre, con una mano sobre el hombro de Ivy. La niña había crecido desde la última vez que Calder la vio en persona. Hacía casi 6 meses. Su cabello castaño estaba más largo, y sus ojos, tan parecidos a los de él, lo miraban con una mezcla de añoranza e incertidumbre. «Hola, princesa», dijo, arrodillándose para estar a su altura. Ivy dudó solo un segundo antes de correr a sus brazos. «Papá». El abrazo duró varios segundos. Calder respiró el aroma infantil del cabello de su hija. Sintió la textura de su suéter de lana, el calor de su pequeño cuerpo contra el suyo. Cuando finalmente se separaron, Ivy miró con curiosidad a las 2 figuras parcialmente escondidas detrás de su padre. «Tú debes ser Ivy», dijo Nellie, adelantándose con su característica seguridad. «Yo soy Nellie, y ella es mi hermana Ruby».
Ruby saludó con timidez, sus grandes ojos observando a la recién llegada con interés. «De verdad son gemelas», observó Ivy, mirando de una a otra. «¿Cómo las distingo?» «Yo hablo más», explicó Nelly sencillamente. «Y Ruby dibuja mejor». Sir y Amanda intercambiaron una mirada por encima de las cabezas de las niñas, un momento de entendimiento mutuo que no compartían desde hacía mucho tiempo. «Te los dejo entonces», dijo Amanda, tras repasar rápidamente las instrucciones habituales. Medicación para alergias, horario para dormir, restricciones alimenticias. Cuando se cerró la puerta, los cuatro se quedaron parados en el recibidor. Un silencio momentáneo suspendido entre ellos. «¿Quieres ver nuestra habitación?», ofreció Nelly, rompiendo el hielo. «Tenemos una colección de unicornios». La cara de Ivy se iluminó. «¿Unicornios? Yo también los colecciono». Y así, como solo los niños saben hacerlo, la barrera inicial comenzó a desmoronarse. Las tres subieron las escaleras con Ivy en el medio, ya hablando sobre los colores y los poderes especiales de sus unicornios favoritos. Ser la siguió a una distancia respetuosa. Desde el marco de la puerta, observó cómo las gemelas mostraban orgullosas su habitación a Ivy, los juguetes, los libros, los dibujos en la pared. «Esta solía ser mi habitación», comentó Ivy, mirando alrededor. Calder sintió una punzada en el pecho, temiendo una reacción negativa, pero entonces Ivy sonrió. «Ahora se ve más bonita. Tiene cosas más divertidas». Las siguientes horas pasaron entre actividades y risas. Las niñas, al principio separadas por una sutil timidez, se fueron acercando. Jugaron a la casita, dibujaron en la mesa del salón y exploraron el jardín en busca de tesoros mágicos, piedras coloridas, hojas interesantes y algún que otro insecto fascinante. Durante el almuerzo, Calder observó con asombro cómo las tres charlaban animadamente, como si siempre se hubieran conocido. Ivy les contó sobre su escuela en Boston, el perro que su padrastro había adoptado y las clases de ballet que tomaba. «¿Sabes bailar ballet?», preguntó Ruby, con los ojos abiertos de admiración. «Un poco», respondió Ivy, repentinamente tímida. «Puedo mostrarles después». Por la tarde decidieron hacer pulseras de la amistad. Ser les dio hilos de colores, cuentas y pequeños digs que había comprado especialmente para la ocasión. Sentado en el sofá, fingía leer un libro mientras en realidad observaba a las tres interactuar en la mesa de centro. Sorprendentemente, Ivy asumió el rol de maestra, mostrando a las gemelas cómo trenzar los hilos en patrones específicos. Sus pequeñas manos guiaban con suavidad, corregían cuando era necesario y elogiaban cada progreso. «Esta es para ti», dijo Ruby al terminar su primera pulsera, entregándosela a Ivy. Era sencilla, con hilos azules y verdes trenzados de forma irregular, pero hecha con tanto cariño que su valor era incalculable. Ivy la miró con aprecio genuino. «Es hermosa, la usaré siempre». Se la puso de inmediato en la muñeca, mostrándola con orgullo. «Ahora somos amigas oficiales». «No solo amigas», corrigió Nelly. «¿Hermanas?». La palabra flotó en el aire. Ivy miró a Calder como buscando confirmación. «¿O somos hermanas?», preguntó con voz baja y vacilante. Ser cerró el libro y se acercó, sentándose en el suelo con ellas. «Eso depende de ti», respondió con cuidado. «Las familias pueden tomar muchas formas distintas». Ivy frunció el ceño, procesando la información. Luego lentamente una sonrisa se dibujó en su rostro. «Papá, ¿pueden ser mis hermanas de verdad?». La pregunta tan sincera y esperanzada hizo que algo se apretara en el pecho de Ser. Miró los tres rostros que lo observaban. Ivy con su expresión ansiosa, Nelly vibrando de emoción, Ruby con ojos grandes llenos de esperanza. «Si tú quieres que lo sean, ya lo son», respondió, con la voz quebrada por la emoción. Las tres niñas se miraron entre ellas como sellando un pacto silencioso. Luego, al mismo tiempo,
Se lanzaron sobre Ser en un abrazo grupal que casi lo derribó. El resto del día transcurrió en una armonía que Calder jamás había imaginado posible. Las niñas hablaron, rieron, discutieron ocasionalmente sobre reglas de juegos, solo para reconciliarse minutos después. Eran simplemente niñas, sin el peso de las circunstancias que las habían unido, sin las sombras del pasado. Por la noche, después de una ruidosa cena de pizza casera hecha entre los cuatro, Calder propuso una sesión de fotos. «Tenemos que capturar este momento», dijo, acomodando a las niñas en el sofá. Colocó la cámara en un trípode, ajustó el temporizador y corrió a colocarse detrás del sofá. Una mano en el hombro de Ivy, la otra sobre Ruby, con Nellie en el medio. «¡Digan familia! ¡Familia!», gritaron las tres al unísono, con sonrisas radiantes. El domingo por la tarde, mientras Ivy enseñaba a las gemelas cómo hacer una estrella de origami, Ser se escabulló hacia su oficina. Conectó la cámara al ordenador, seleccionó la mejor foto de la sesión improvisada y la envió a imprimir en un marco digital que había comprado semanas atrás, pero que nunca había tenido el valor de usar. Cuando la impresión estuvo lista, se quedó varios minutos contemplando la imagen. Allí estaban, él en el centro, con Ivy, Nellie y Ruby abrazándolo, todos sonriendo como si nada más importara en el mundo, y realmente no importaba. Con el marco en las manos, regresó a la sala donde las niñas seguían jugando. Sin decir nada, se dirigió hacia la pared principal, un espacio que siempre había permanecido vacío. A pesar de decoradores y sugerencias a lo largo de los años, con movimientos precisos colgó la fotografía justo en el centro. Las niñas detuvieron el juego, mirándolo con curiosidad. «¿Esa es nuestra familia ahora?», preguntó Ruby, acercándose a ver mejor la foto. Calder asintió, con un nudo en la garganta. «Sí, lo es». Ivy se unió a ellas, contemplando la imagen con una expresión de contento que Calder no había visto en su rostro desde hacía mucho. «Ahora la casa está completa otra vez», declaró, incluso con una foto de todos. Nellie y Ruby se colocaron junto a Ivy, las tres contemplando la fotografía como si fuera un tesoro precioso. Calder se quedó un paso atrás, observando la imagen viva, sus tres hijas, tan diferentes y tan conectadas. Cuando Amanda vino a recoger a Ivy al final de la tarde, la despedida estuvo llena de abrazos apretados, promesas de llamadas frecuentes y planes para la próxima visita. Ivy se aferró a Nellie y Ruby como si no quisiera separarse de ellas, y las gemelas respondieron con igual intensidad. «Volveré pronto», prometió Ivy antes de subir al coche de su madre, con la pulsera de Ruby aún firme en la muñeca, mientras el coche se alejaba, con Ivy saludando desde la ventanilla trasera. Ser sintió una paz que no experimentaba desde hacía años. Las gemelas le sostenían las manos, una a cada lado, saludando hasta que el vehículo desapareció en la curva. De regreso en la casa, la ausencia de Ivy se notaba, pero ya no dolía como antes. Había un sentido de continuidad, de una conexión que permanecía incluso en la separación física. Esa noche, tras acostar a las gemelas, Calder se quedó una vez más frente a la fotografía en la pared del salón. La casa, que alguna vez fue tan vacía que sus pasos solitarios resonaban, ahora parecía respirar con memorias recién creadas. Risas durante el desayuno, secretos susurrados entre hermanas, pulseras de amistad hechas con amor infantil. «No reemplacé a mi hija», pensó, tocando suavemente la imagen de Ivy en la fotografía. «Solo dejé que mi corazón se hiciera más grande». Y finalmente, después de años de éxito profesional pero fracaso personal, de riqueza material pero pobreza emocional, Calder Blake se sintió completo de nuevo. No porque lo tuviera todo, sino porque tenía lo suficiente. Tenía una familia. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Deja un